Hola, ¿qué tal, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas? Nuevamente nos encontramos para un espacio de reflexión en torno a lo que la Biblia nos enseña acerca del camino de la salvación. Hemos estado durante varios días hablando acerca de cómo Dios obra en nuestras vidas, de qué manera transforma, de qué manera modifica, de qué manera se va produciendo el proceso de la santificación en nuestra vida. Es un tema extraordinario e inagotable. Hay muchas cosas que todavía podemos seguir hablando, pero hoy especialmente yo quisiera que nos centremos en un tema, porque ninguna transformación es posible desde el punto de vista espiritual si nosotros no ponemos enteramente nuestra confianza en el Señor. Solo en la medida que confiemos que Él puede obrar, realmente el cambio en la vida es posible. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, recordemos lo que hemos hablado en alguna oportunidad. Tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza pecaminosa. Ese viejo hombre, como lo expresa el apóstol San Pablo, constantemente intenta tomar el control. Intenta no vivir reducido a la impotencia bajo el poder del Espíritu Santo. Y en ocasiones toma el control. Y en ocasiones podemos caer y podemos fallar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí encontramos lo que en teología se llama el imperativo redentor, el mandato, la orden de Dios, para que no pequéis. Pero luego de ese imperativo redentor, de ese precepto de Dios de que no pequemos, con el cual viene la habilitación de Dios para que podamos ser fieles, viene una promesa, porque Dios conoce nuestra condición. Y a continuación dice: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, como Dios sabe que el pecado nos ha dañado, nos ha afectado, alteró nuestra naturaleza, Dios sabe que podemos caer. Entonces, tiene preparada una salida. Jesús intercede por nosotros, el que dio su vida por nosotros es nuestro intercesor. Esto nunca lo debemos olvidar, porque en la carrera de la santificación podemos caer, pero debemos levantarnos, seguir contemplando a Jesús, mirando a Jesús, aferrándonos a Jesús y caminando con Jesús. Lo otro que nunca debemos olvidar es que debemos abrir la puerta de nuestros corazones a Jesús. Pero hoy quiero recalcar un aspecto muy importante, que es lo que está relacionado con la fe. La fe es fundamental. Cuando en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, se habla acerca de la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es fundamental para que nosotros podamos experimentar la transformación que necesitamos en nuestra vida. En los evangelios se registra unas palabras de Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 22. Jesús dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí está el elemento de la fe y el de la oración. La fe y la oración van de la mano. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea que cuando nosotros oramos con fe, podemos estar seguros de la respuesta de Dios. Ahora bien, déjame que te explique un poco qué significa esto. ¿Qué es todo? ¿Todo es todo? Por más que yo lo pida con fe. No, este todo no es un todo absoluto, un todo incluso arbitrario. El todo tiene que ver con todo lo que es la voluntad de Dios. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, que yo lo pida con fe, puedo estar seguro que lo voy a recibir. Si yo pido el don del Espíritu Santo con fe, lo voy a recibir. Si yo pido con fe el perdón de mis pecados, lo voy a recibir. Si yo pido que Dios me dirija y lo pido con fe, Dios lo va a hacer. Si yo pido con fe que Dios me dé el poder para hacer su voluntad, Dios lo va a hacer. Si yo pido con fe que Dios me dé entendimiento para comprender su palabra, Dios lo va a hacer. Todo lo que esté dentro del marco de la voluntad de Dios, si lo pido con fe, es una promesa del Señor que Él lo hará. Si pido con fe fortaleza para guardar los mandamientos de Dios,
puedo estar seguro que los mandamientos de Dios los podré guardar. ¿Entiendes lo que es todo? Todo no significa que yo puedo pararme delante de Dios y pedirle a Dios que yo quiero tener, pues quizás un coche que valga 50.000 euros o 50.000 dólares. Probablemente no esté en el plan de Dios otorgarme eso. Puedo pedirle a Dios trabajo, puedo pedirle el pan de cada día, porque esas son cosas que Dios también ha prometido dar a sus hijos. Puedo pedir que Él me dé aquello que necesito para la vida y la subsistencia. Pero por sobre todas las cosas, lo que Dios nunca va a negar si lo pido con fe, son todas aquellas cosas que están asociadas a su voluntad. Y esa voluntad santificadora de Dios es algo que Él quiere cumplir en nuestra vida. Él quiere transformarnos, Él quiere cambiarnos. Por lo tanto, si vamos a Él y le pedimos que Él nos cambie, le pedimos que Él nos transforme, Él lo puede hacer, pero debemos pedir con fe. Dice más adelante la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te das cuenta? Es importante orar con fe. Es importante orar confiando en que Dios puede obrar, en que Dios puede actuar. Nosotros tenemos que tener la seguridad del poder de Dios. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios que todavía remueve piedras. Dios es un Dios que todavía abre el mar para que nosotros caminemos solucionando nuestros problemas. Dios es un Dios que tapa la boca de los leones, que nos salva en medio del horno del fuego. Dios sigue siendo un Dios todopoderoso y debemos confiar plenamente en el poder de Dios. Y cuando oramos, debemos orar creyendo que Dios puede hacer aquello que le estamos pidiendo, que es conforme a su voluntad, porque Él tiene poder para hacerlo. Y no debemos dudar jamás del poder de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos que Dios nos transforme, debemos creer que Dios lo puede hacer. En segundo lugar, debemos confiar en que Dios lo puede hacer. Y en tercer lugar, debemos tener la certeza de que Dios puede obrar en nuestra vida y transformarnos. Querido amigo, querida amiga, yo no puedo prometerte que si tú oras pidiendo salud porque tienes una enfermedad grave, Dios te sane. No puedo prometerte eso, porque yo no sé si la voluntad de Dios es tu sanidad. A veces los cristianos nos equivocamos en este sentido. Y nosotros creemos que en un sentido, si oramos, Dios tiene que sanarnos o librarnos de nuestros problemas o nuestras dificultades terrenales. Un momento. A lo largo de la historia de la salvación, los hijos de Dios han experimentado padecimiento, sufrimiento, martirio y muerte. Se han enfermado como todos los otros seres humanos. Los cristianos no hemos sido una excepción a la regla de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Por lo tanto, ¿podemos pedir que Dios intervenga en nuestra vida y sanarnos? Sí, pero si es su voluntad. Él sabrá hacerlo o no. Él sabrá si quiere contestar esa oración o no conforme a su voluntad. Por eso es importante que nosotros sepamos que lo que pidamos con fe lo vamos a recibir si eso está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hay una voluntad muy clara de Dios. Y una voluntad muy clara de Dios es que nosotros nos salvemos. Esa voluntad de Dios está claramente expresada. Y Dios quiere salvarnos. Y Dios quiere salvarnos no solo de la culpa del pecado, habiendo entregado a Cristo por nuestros pecados, sino salvarnos también del poder del pecado. Porque quiere que el Evangelio realmente sea poder de Dios para salvación. Por lo tanto, si nosotros oramos creyendo que Dios puede no solo perdonarnos, sino también cambiarnos, transformarnos, modificarnos, restaurarnos, Dios puede obrar en nuestra vida el milagro de la transformación. Así que, querido amigo, querida amiga, no te preocupes, no te desanimes.
si ves que muchas veces no logras el blanco, el ideal, porque finalmente la santificación es un proceso de toda la vida. Cada día debemos entregarnos al Señor. Cada día debemos creer en el Señor. Cada día debemos confiar en el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 17:20. Jesús le dijo que a veces no recibimos las cosas por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tú crees que Dios tiene poder para sanar tu corazón, para librarte de la culpa, de la condenación del pecado, pero también para salvarte del poder del pecado. Si tú crees, si tienes fe y oras diciendo, Señor, cámbiame, Señor, sálvame, puedes tener la seguridad que Dios obrará en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Feliz jornada con Jesús.